1945 entonces sale senador y se afilia al Partido Comunista. En 1948, González Videla, que era el presidente, que había salido recientemente presidente, si bien pertenecía a la coalición a la que también pertenecía Neruda, lo empieza a confrontar, intenta censurar al Partido Comunista y posteriormente es acusado Neruda de subversión y es buscado para ser llevado preso. Pablo Neruda en principio queda en Isla Negra, donde había ido a vivir, donde había montado todo ese espacio. Empezaba la alquimia esa de convertir sus casas en lugares que no eran de una belleza arquitectónica, sino más bien de una belleza poética, donde su poesía trascendía en cada objeto, en cada bar, en cada rincón de Isla Negra o lo que va a ser posteriormente la Chascona. Neruda huye atravesando la cordillera cuando está casi por caer preso, se va a ir a vivir a Europa, va a estar viviendo en París sobre todo mucho tiempo. El gobierno chileno todo el tiempo va a acusarlo de ser un agente comunista, un agente soviético, bueno, uno de los poetas más destacados, más aplaudidos del mundo, ¿no? En 1951 publica Los versos del capitán, que en realidad estaban publicados de forma anónima, que eran para Matilde Urrutia, su próxima esposa, su amante en ese momento, su compañera, que tenía que ver con esa relación paralela que sostenía al mismo tiempo que estaba casado con Delia del Carril. Matilde Urrutia va a ser su última esposa. Sin duda que Neruda se tenía fe con el tema, ¿no? Si uno lee Confieso que he vivido, que yo se lo recomiendo, esa obra póstuma autobiográfica, donde él va relatando todo, a ver, no hay página donde Neruda no ostente su capacidad de seducción. ¿Cuánto de agregado está en el ego del propio Neruda en todo esto, ¿no? Pero sin duda que el papel en el que él mismo se coloca es siempre de un protagonismo y de un protagonismo ejemplificante. Siempre es él el que le enseña a Jorge Amado, por ejemplo, lo que es el comunismo, el que de Vallejo dice, os voy a leer un texto después, pero dice que está todo el tiempo nervioso porque su esposa lo está esperando, porque Georgette lo está esperando. De todos, tiene algo un tanto peyorativo para ponerse él siempre un escalón más arriba, ¿no? Parte de eso que condiciona también su propia poesía, como yo les decía, que le habla a la multitud. En 1966, bueno, un montón de publicaciones importantes, por ejemplo, el Canto General en 1950, que tiene una impronta muy política, las Odas Elementales, que en realidad van a ser publicadas en varias oportunidades en 1954, y en 1966 legaliza el matrimonio con Matilde Urrutia, viviendo sobre todo en esa casa que se las recomiendo visitar también porque es muy interesante, que es la Chascona, que está en Santiago de Chile, que era como el lugar donde se refugiaba. En 1969 el Partido Comunista Chileno lo propone a él como candidato a la presidencia. Finalmente le hacen un acuerdo para que se presente Salvador Allende a la presidencia y él renuncia. Cuentan que muy aliviado renuncia porque no le convencía demasiado el Partido Comunista, que quería ponerlo a él por la celebridad, por la fama y por todos los votos que él podía traer, por lo que significaba Pablo Neruda en 1969, próximo a recibir el Premio Nobel de Literatura. En 1971 justamente le dan el Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando del galardón más importante que se le puede dar a un escritor. Salvador Allende apenas asume como presidente, lo designa a él como embajador a París, donde él va a renunciar enseguida en 1972, ya empezando, ya afectándolo ese cáncer de próstata que lo va a matar. En 1973 ya sabemos el golpe de Estado que se da el 11 de septiembre por Pinochet, lo que significa la derrota de la democracia, el dolor del propio Neruda, el dolor de la cultura chilena, y posteriormente la muerte, muy pocos días después, el 23 de septiembre. Fíjense que el 11 de septiembre es el golpe de Estado, el 23 de septiembre Neruda muere por ese cáncer de próstata. La dictadura, por supuesto, chilena, en la Chascona lo que hace es obstruir todos los desagotes de agua, abre todas las canillas, inunda la Chascona,
estropea un montón de materiales, documentos valiosísimos de la Chascona, pero el velorio de Neruda es un acto entre de reconocimiento y de afecto hacia el poeta formidable, y también un acto con una impronta política donde empieza a convertirse Neruda en un símbolo de reivindicación política, de cultura, de reclamo cultural, ¿no? Frente a eso que era la dictadura y que la vamos a sufrir todos los latinoamericanos, o casi todos por lo menos. Neruda trasciende entonces como uno de los poetas más importantes y como una columna, como un hombre que incide absolutamente en todo. Él logra llevar la poesía de Rubén Darío de inmediato, como vimos a los 20 años nada más, a una poesía muy particular, muy accesible, que eso lo proyecta a todo el mundo. Yo voy a leer este poema, que seguro que todos lo conocen, pero que es de una belleza formidable. O sea, si lo pensamos, incluso cuando lo escribió, publicado en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches, como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero ¿cuánto la quise? Mi voz busca el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Es un poema fantástico porque hasta tiene la duda interna del amor. Yo la quise, yo la quiero, la quise pero no la quiero pero todavía... O sea, ese juego dubitativo que es propio del amor. A ver, quienes nos hemos enamorado y desenamorado sabemos que este titubeo es parte de la lejanía, ¿no? Y ese verso que es formidable, ¿no? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, ¿no? Son esos versos que ya van a quedar grabados en el ideario colectivo, que ya lo vamos a incorporar cada vez que precisemos citar. La poesía tiene eso de auxiliarnos cuando no encontramos otra forma de decir las cosas, cuando nos sentimos un poco solos, cuando estamos dubitativos, cuando nos desenamoramos. La poesía nos auxilia porque nos da palabras a lo que de otra manera no podemos decir, ¿no? Este poema que voy a leer ahora se llama Explico algunas cosas, y tiene que ver con ese Neruda que estuvo en España, que se contactó con Vallejo, por supuesto, que se contactó con Lorca, con Rafael, con todos estos grandes poetas que estuvieron en ese momento, en ese momento crucial de la historia, ¿no? Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa.
Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra, ¿te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano. Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio, de Argüelles con su estatua, como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaban las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados con texturas de techos, con el sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repartidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendeciendo, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente, como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiarían. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse, para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en voz de flores, pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Si hay un poema que represente el dolor de la Guerra Civil Española, seguramente es este, ¿no? Es un poema que, como les digo, está hablando a una multitud, le está hablando a muchos, ¿no? Pero concita y invoca como nadie lo que significó el dolor para España en ese momento, ¿no? El último texto que le voy a leer de Pablo Neruda justamente es un texto que él escribe sobre César Vallejo. Escribe Pablo Neruda sobre Vallejo. Esta primavera de Europa está creciendo sobre uno más, uno inolvidable entre los muertos, nuestro bien admirado, nuestro bien querido César Vallejo. Por estos tiempos de París, él vivía con la ventana abierta y su pensativa cabeza de piedra peruana recogía el rumor de Francia, del mundo, de España. Viejo combatiente de la esperanza, viejo querido, es posible. ¿Y qué haremos de este mundo para ser dignos de tu silenciosa obra duradera, de tu intento de crecimiento esencial? Ya en tus últimos tiempos, hermano, esto es una elegía, por supuesto, la muerte de Vallejo, ¿no? Ya en tus últimos tiempos, hermano, en tu cuerpo, tu alma, te pedirían tierra americana, pero la hoguera de España te retenía en Francia, en donde nadie fue más extranjero, porque eras el espectro americano, indoamericano, que vosotros preferís decir, un espectro de nuestra martirizada América, un espectro maduro de la libertad y en la pasión. Tenías algo de mina, de socavón lunar, algo terrenalmente profundo. Rindió tributo a sus muchas hambres, me escribe Juan Larrea. Muchas hambres, parecen mentiras, las muchas hambres, las muchas soledades, las muchas leguas de viaje, pensando en los hombres, en la injusticia sobre esta tierra, en la cobardía de media humanidad. Lo de España ya te iba royendo el alma,
esa alma tan roída por tu propio espíritu, tan despojada, tan herida por tu propia necesidad ascética. Lo de España ha sido el taladro de cada día para tu inmensa virtud. Eras grande, Vallejo. Eras interior y grande, como un gran palacio de piedra subterránea, con mucho silencio mineral, con mucha esencia de tiempo y de especie. Y allá en el fondo el fuego implacable del espíritu, brasa y ceniza. Salud, gran poeta. Salud, hermano. Neruda le va a escribir también una oda. Vieron que este poema parece muy sensible, muy emotivo frente a la muerte de Vallejo. No había una competencia. Se ha dicho, por ejemplo, que lo he escuchado en algún congreso, en alguna conferencia, que Neruda sintió la necesidad de ir a una poesía más americana, y las alturas de Machu Picchu fueron un intento de escribir a la manera de Vallejo, de conquistar algo que él lo había perdido un poco, por una identidad más europea, un Neruda que se codeaba más, y un Vallejo que en sus rasgos cholos, en sus rasgos indígenas, y en su poesía mismo, donde mezclaba palabras que tenían que ver con el quechua, o con ascendencia chimú, con efectos, ecos del propio mundo indígena del que provenía Vallejo, Neruda no lo tenía. Y Neruda intentó, con Alturas de Machu Picchu y algunos otros poemas, colocarse en sí mismo esa impronta americana. Vamos al queridísimo Cholo. Yo voy a tratar de disimular porque ustedes saben que cada vez que hablo de Vallejo, no solo me emociono, sino que también que no se muestre el partidismo mío vallejiano, ¿no? Porque los dos son inmensos poetas. Pero a ver, es verdad, yo a ningún otro poeta lo he investigado y lo he trabajado más que a Vallejo. Quizás con Juana Ibarburu, a los dos que más he publicado ha sido a Vallejo y a Juana Ibarburu. Vallejo le he investigado cada día, cada lugar donde estuvo. En Santiago de Chuco, queridísimo Santiago de Chuco, donde él nació el 16 de marzo de 1892, 16 de marzo de 1892, ese pueblito a 3.200 metros de altura, todas las calles de Santiago de Chuco, yo les recomiendo ir. Lo digo acá nada más dentro del taller, que no se expanda mucho, porque si mucho turismo termina con todo eso que está tan virgen de turismo. Pero cada calle de Santiago de Chuco tiene el nombre de un poema de César Vallejo, por ejemplo. Se lo ha nombrado Santiago de Chuco como capital de la poesía peruana, ¿no? Porque es un lugar de culto, de peregrinaje. Todos alrededor de, o sea, el culto, la admiración que concita César Vallejo en el mundo andino también, no solo en el mundo de la costa, sino entre los propios pueblos indígenas, ¿no? Tiene que ver con ese origen. O sea, él nace en una familia humilde, en un pueblito. Me acuerdo que yo estaba con Alain Sicard en Santiago de Chuco una vez justamente, y él me decía, Alain me decía, es increíble que aquí haya nacido uno de los poetas más importantes del siglo y de todas las épocas, ¿no? De habla hispana. O sea, ¿cómo pudo haber nacido en ese pueblito perdido de los Andes? Yo le decía, justamente. Y el origen de lo que él toma de ese pueblito, Santiago de Chuco, es lo que trasciende en su poesía, que es una poesía de una desnudez, pero de una desnudez compleja, una desnudez donde deshace a las palabras, donde convierte todo en algo más, ¿no? Donde el significado y el significante por momentos se separan, donde la ortografía de Trilce, por ejemplo, no hay edición de Trilce que nos traiga una separata diciendo que el autor es el responsable por la ortografía, porque él la cambia totalmente a lo que pretende decir o no decir. César Vallejo nace en una familia numerosa, son 11 hermanos. El padre es de los pocos que sabe leer y escribir. Todo el tiempo le manda a la prefectura y a las autoridades de Lima y de Trujillo. Esta zona se llama La Libertad, es en el norte a ver si esto es Perú, digamos que este es el Pacífico, y Trujillo queda por acá. Lima queda en el medio, Trujillo queda arriba. Santiago de Chuco hay que atravesar los Andes, subir a 4.200 metros de altura y bajar a 3.200 donde está Santiago de Chuco. Los hermanos van a decir que todo el tiempo está traduciendo las piedras, el arroyo, la montaña, esos paisajes formidables andinos, lo está traduciendo en poesía. Georgette Vallejo, su esposa, va a decir que recién va a comprender totalmente a César Vallejo cuando llegue a esta montaña y vea la inmensidad de los valles, las formidables montañas andinas, recién va a entender de dónde sale la voz de Vallejo. 3 días a lomo de burro o a caballo tardaban en ir desde Santiago de Chuco
hasta Trujillo, que es la capital de esta zona de la libertad, ¿no? En ese viaje él va a contraer paludismo, por ejemplo, en un momento se va a enfermar muy grave siendo niño, era muy común el paludismo en esa zona, en Perú, en América entera, pero sobre todo en esas zonas indígenas. Esa enfermedad, vamos a tener a un niño viviendo una realidad muy distinta a la que vivió Neruda, un adolescente muy distinto. Va a ser el liceo, los estudios secundarios en Huamachuco, lugar donde he tenido el placer de ir también muchas veces y dar algunas charlas. Ahí hay una anécdota donde aparece el Vallejo poeta, porque todo el mundo se asombraba cómo él traducía en poesía todo lo que le decían. Entonces un niño, imaginemos a un Vallejo de 11, 12 años, el niño lo reta y le dice, a ver, si tú puedes hacer poemas de cualquier palabra, a ver qué poema se te ocurre con la palabra floripondio. Este amigo se llamaba, este compañero de clase se llamaba Federico Abril. Y Vallejo escribe de niño, esto que los maestros guardan, o los profesores de ese momento guardan por la ocurrencia de Vallejo. Dice, hay una flor floripondio, de olor y sabor muy rico, pero no asqueroso ni hediondo como Abril Federico. Le devuelve el golpe sin piedad, ¿no? No solo que rima floripondio, sino que lo insulta, lo convierte. César Vallejo finalmente va a hacer sus estudios terciarios, su bachillerato, lo que era en ese momento de literatura, en la Universidad Nacional de Trujillo, donde hoy funciona el Instituto de Estudios Vallejianos, al que tengo el honor de pertenecer también, y ahí hace sus primeros intentos de estudio. Los estudios de Vallejo van a estar siempre cortados por razones económicas, a diferencia, volvamos a Pablo Neruda, que a los 20 años ya había publicado un libro exitosísimo y se codeaba con toda la diplomacia chilena, y a los 22, 23 años ya se iba como cónsul a recorrer el mundo con un muy buen sueldo, ¿no? Vallejo tiene que interrumpir sus estudios todo el tiempo, a sus 20 y tantos años, porque no puede económicamente, porque tiene que irse a trabajar en una mina, porque tiene que irse a trabajar de maestro. En ese momento, el cargo de maestro, de docente primaria, no era lo más... hoy en día, por supuesto, que es algo absolutamente admirable, querible, pero en aquel momento era un poco denigrante que un estudiante de letras avanzado, como él pretendía ser, como un poeta, como él pretendía imponer, vaya a dar clases. Lo curioso es que Vallejo, como maestro de niños, enseñaba con poemas. O sea, por ejemplo, quería enseñar geografía y escribía un poema sobre la geografía peruana. Quería escribir sobre historia y componía un poema. Entonces les hacía a los niños aprenderse estos poemas y de esa manera memorizar aspectos educativos, ¿no? que abarcaba en uno de los lugares donde da clases es profesor de Ciro Alegría, que Ciro Alegría, indigenista, uno de los creadores del indigenismo, junto con Arguedas, uno de los dos padres del indigenismo, va a contar que a Vallejo no lo querían demasiado en Trujillo, lo veían como raro, lo veían que escribía extraño, que la gente decía que no era un poeta, alguien que escribía tan extraño como él, que no se entendían los versos. Fíjense, volvemos, y voy a hacer el paralelismo porque de eso se trata hoy, entre Neruda y Vallejo. O sea, Neruda, un éxito absoluto, Vallejo, cuestionado. En un momento lo intentan parar por la calle, según cuenta Ciro Alegría, y cortarle un copo negro que se había puesto como poeta, vestido de negro. O sea, no lo creían. La propia sociedad peruana lo cuestionaba todo el tiempo. Por suerte, Vallejo conoce al futuro Grupo Norte, a un grupo de amigos, de donde va a salir Antenor Orrego, aprista, un intelectual importantísimo, Víctor Raúl Haya de la Torre, el creador del APRA, un intelectual fundamental que estuvo acá en la década del 50 en Uruguay. Hay una conferencia muy buena en el Museo de la Palabra donde uno puede escuchar uno de los teóricos políticos más importantes que ha dado América, ¿no? Él creó el APRA, el partido político, con la idea de que fuera un partido americano. Hubo una revolución enorme en el 32 con muchísimos muertos, cuando Vallejo ya no estaba en Trujillo. Ese Grupo Norte, el que se va a llamar Grupo Norte, que en ese momento se llama Bohemia Trujillana, es de un grupo de muchachos que lo adoptan a Vallejo como parte, fascinados justamente por aquello que en otros lugares podía estar rechazado. Le fascina que Vallejo sea un cholo. Vallejo era mitad indígena
y mitad blanco, mitad europeo. La situación muy rara era que el padre era hijo de una indígena y de un sacerdote español. La madre de Vallejo era hija de una indígena y de un sacerdote español. O sea, dos sacerdotes saliéndose de sus hábitos, digamos, que no era tan extraño en esa época, ¿no? Si uno revisa la historia y si uno va hacia atrás. Pero eso lo convertía a Vallejo en un cholo, en un mestizo, en una persona que tenía la mitad de su sangre indígena y la mitad española. En ese grupo norte, estos intelectuales, Víctor Raúl Haya de la Torre, Parra del Riego, Antenor Orrego, Espejo, todos esos nombres que van a tener mucho que ver con la cultura americana y la política también americana, lo adoptan a él y se fascinan. Uno puede ver en los prólogos que él escribe, que le escriben a él, que lo indígena fascinaba también, porque incluso tenía que ver con los propios ideales políticos del APRA y de estos sectores que estaban surgiendo, la reivindicación de lo indígena y el indígena culto, el indígena capaz de poner una poesía muy grande. Las influencias de Vallejo. Las influencias de Vallejo son básicamente tres importantes. La primera, como ya vimos, es Rubén Darío, el enorme Rubén Darío que influye absolutamente en todo. Por supuesto que en Vallejo también, sobre todo en Los Heraldos Negros, en el primer libro, que tiene una impronta muy modernista. La segunda influencia es el uruguayo Julio Herrera y Reisí. Julio Herrera y Reisí, para que se hagan una idea, en un trabajo ensayístico que hace Javier Abril en 1952, saca de Los Heraldos Negros media carilla, por lo menos, de palabras que Vallejo extrae directamente de Julio Herrera y Reisí, de la poesía. Un montón de palabras que influyen absolutamente en Vallejo en la lectura de Julio Herrera y Reisí. Y la tercera influencia, o sea, Rubén Darío, Julio Herrera y Reisí, la tercera influencia, Walt Whitman. Si bien a Whitman no lo leía en inglés, Vallejo tenía una traducción, que ese libro lo tiene un querido amigo mío, ahora actualmente, el original, donde está todo subrayado y anotado por Vallejo, donde Vallejo aprende lo coloquial. Whitman era coloquial, hablaba a uno, nos hablaba directamente, el hablarle al interlocutor, al lector. Ese coloquialismo es adoptado por César Vallejo. En 1919 publica Los Heraldos Negros, que empieza, hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, como el odio. Ese poema formidable con el que empieza, y tiene mucho éxito entre ese grupo selecto de intelectuales. Es un libro que lo coloca como poeta, pero no incomparable con lo que podemos pensar que le ocurría a Neruda. Y Los Heraldos Negros hoy en día es uno de los poemarios más importantes de habla hispana, pero en aquel entonces, cuando aparece, no tiene esa repercusión. El 1 de agosto de 1920 ocurre algo catastrófico que le cambia la vida a Vallejo, algo terrible para él, que él estaba en la fiesta en Santiago de Chuco del santo patrono, Santiago, y había un comerciante de apellidos Carlos Santamaría, un comerciante importante que se llevaba mal con la familia de Vallejo, que quería ser el alcalde, quería ser la autoridad de Santiago de Chuco. Pero había otro en ese momento, era otra la autoridad. Pero a los gendarmes que estaban custodiando el pueblo se les debía unos meses de sueldo. Por lo tal, Carlos Santamaría empieza a dar púa de que qué barbaridad, que las autoridades actuales no le pagan el sueldo, que les deben unos meses, que esto, que lo otro. Cuando viene el alcalde, junto con otra persona que se llamaba Antonio Ciudad, amigo, uno de los gendarmes que estaba alcoholizado y sobregirado con la idea de que le estaban debiendo plata, levanta el fusil, dispara y lo mata a Antonio Ciudad, a la persona que venía junto con la autoridad. Si uno va a Santiago de Chuco, hasta te señalan la pared donde supuestamente quedaron partes del seso, así de lo que fue el disparo, ¿no? Las historias son muy brutales y muy terribles lo que significó esa muerte. El pueblo entero de Santiago de Chuco se levanta contra los gendarmes, los 4 gendarmes que estaban ahí se esconden en la comisaría cuartel. Al otro día 3 de ellos van a aparecer muertos, van a aparecer incendiado un edificio importante de telégrafo que había en Santiago de Chuco, y el comercio de Carlos Santamaría absolutamente incendiado. Carlos Santamaría huye de Santiago de Chuco y se refugia en otro lado. Carlos Santamaría se va a dedicar todo el tiempo de ahí en más a acusar a César Vallejo de ser el instigador, de ser el que provocó todos esos desmanes.
de que fue el que llevó adelante. Van a ver testimonios donde Vallejo supuestamente aparece armado, con un cinturón de balas. Todo eso va a ser falso, ¿no? Pero va a hacer que César Vallejo de inmediato, cuando se lo acusa a él de ser el instigador, el que provocó todo eso, esas muertes, el que incluso saltó con unos amigos y fue uno de los que mató a estos gendarmes, Vallejo se tiene que esconder, se va a Trujillo, la capital de la libertad, y se esconde durante bastante tiempo, hasta que en un momento sale de su escondite y va a visitar al hermano justamente de Antonio Ciudad, que murió en Santiago de Chuco. La policía lo detiene y lo lleva preso. Esos casi 4 meses de prisión que tiene Vallejo van a ser los más duros de su vida. Él va a decir que va a llorar todo el tiempo. Había una injusticia, él no había matado a nadie, ni había provocado ningún desmán, como se va a saber posteriormente, y no hace mucho que se sabe, gracias a cartas que se encontraron. Va a llorar, va a sufrir todo el tiempo, lo van a visitar, hasta que sus amigos consiguen que él salga provisoriamente, no lo duda ni un instante, o sea, empieza a planificar su vida. O sea, Vallejo se va huyendo. Volvemos, Neruda se va como diplomático, como cónsul, recorre el mundo entero con autoridad. Vallejo huye, es un refugiado, es un exiliado. Él huye Es más, ni siquiera tiene plata, ni siquiera tiene el dinero para pagarse el pasaje para llegar a Europa, por lo cual lo que hace, como no tiene siquiera dinero para llegar a Europa, lo que hace es, con un sobrino de Antenor Orrego, el sobrino de Antenor Orrego tenía el dinero para primera, entonces cambia el dinero de primera por uno de tercera para que César Vallejo pueda, en peores condiciones, pero viajar con él a Francia. En Francia, cuando llega a París, Vallejo no sabe lo mismo. ¿De dónde sale la poesía de uno y de otro? ¿No? Vallejo no tiene plata para pagarse un hotel, ni una pensión, ni nada. No sabe francés. En su valija lleva un libro que dice aprenda francés en 60 días. No es conocido. No tiene contactos en Francia, más allá de gente diplomáticos que lo van a auxiliar. La primera carta que escribe a un hermano desde París, Vallejo dice, qué fantástico, por fin me fui de Perú, acá me van a valorar, asistí a una fiesta. Al otro día Vallejo ni siquiera tiene para comer, y con el compañero de cuarto se quedan acostados la mayor parte del tiempo, porque de esa manera consumen menos energía para no tener que ir para no tener que comer. O sea, comparamos una situación y la otra y es absolutamente incomparable, ¿no? Desproporcionada. A partir de ahí, yo compilé todas las cartas que Vallejo, la mayor parte de las cartas que le escribe a un diplomático en España, Pablo Abril de Vivero. Vallejo busca 1000 recursos para sobrevivir. Por ejemplo, consigue que le den una beca en una universidad española a la que él no asiste ni un solo día, pero por lo menos ese dinero que le llega a París, él no quiere salir de París, no le gusta España, quiere permanecer en París, consigue esa beca de España que algo lo auxilia económicamente. Hace 1000 proyectos, escribe para revistas, tiene 1000 intentos de estar económicamente, pero sobre todo siempre mendiga. Las cartas que yo compilé, por ejemplo, a Pablo Abril de Vivero, es Pablito, estoy en una pensión, no puedo pagar para poder retirarme. Pablito, tengo un proyecto. Pablito, me ocurre que en este momento no tengo dinero, si usted puede mandarme tantos francos, yo se los devolveré. Algunos, por ejemplo, Gerardo Diego, que se hace amigo también de Vallejo, él de a poco se empieza a acercar a muchos escritores, pero va a tardar un tiempo. Gerardo Diego se manda a hacer 2 trajes a París, y es uno para Vallejo y otro para él. O sea, Vallejo es alguien muy querido y muy contemplado en esa situación en la que estaba, y son muchos los que lo ayudan, los que lo auxilian. Se va acercando poco a poco a otros escritores, se va involucrando cada vez más en lo político también, se afilia al Partido Comunista, conoce a Georgette Vallejo en París, que es una muchacha que vive enfrente, y que ahí también habla de ese cholo sobreviviendo en esa situación totalmente adversa. Cuando Georgette Vallejo, quien va a ser su esposa, vive con su madre enfrente. Vallejo lo que hace cuando muere su madre es ir a darle las condolencias y casi de inmediato ofrecerle para vivir con él. Claro, estaba la herencia de la madre de Georgette, ¿no? Georgette lo va a decir, dice, bueno,
le contesta, yo lo voy a pensar, pero antes saque por favor a la muchacha con la que usted está viviendo. Vallejo continuaba viviendo con alguien en ese momento, ¿no? Con Henriette, una francesa que en ese momento se separa y pasa a ser la pareja de Georgette. Van a convivir mucho tiempo hasta que se casen. Ese periodo entre Francia y España lo tienen escribiendo mucho, pero sin posibilidades de escribir, de publicar. El único libro que publica, va a publicar, antes de irse de Perú, le había publicado otros dos libros en prosa que eran escalas, o escalas melografiadas. El Tusteno lo va a publicar posteriormente. En España lo que él publica en 1931 es un libro donde recoge los viajes a la Unión Soviética, un Vallejo que ya se había involucrado con la política y con el comunismo y que había ido a la Unión Soviética. Publica Rusia 1931, que se convierte en un éxito en ese momento y es muy vendido, pero no ni la poesía, ni la prosa, ni el teatro. Lo que es atendido es la parte exclusivamente, espera que voy a apagar, exclusivamente de las crónicas de ese viaje, ¿no? Lo que publica en ese momento y tiene éxito. Hay un momento, algo que a mí me conmueve mucho, hay un momento en el que Vallejo, en 1931, por ejemplo, es exiliado, no le permiten entrar a Francia durante un año por su filiación comunista, al Partido Comunista. En ese momento él vive en Madrid durante un tiempo sin que le guste Madrid, y ahí en 1931 se fascina por dos cineastas, por Charles Chaplin, le encanta Chaplin, y por Eisenstein, el director soviético. Y Vallejo empieza a pensar que el cine es una buena forma de promover la política, un ideario político, por lo tanto empieza a escribir, Alba, por favor, no conectes el micrófono porque si no se empiezan a mezclar los sonidos. Trata en ese momento de hacer obras de teatros que invoquen también lo político. Hay un momento que a mí me parece muy conmovedor, se lo decía, en el que Federico García Lorca lo acompaña teatro por teatro para tratar de poner su obra en algún lado. Y no es una obra buena, no es una obra buena. García Lorca lo reconoce, le da consejos de cómo mejorar esa obra. A mí lo que me parece una ternura brutal de que García Lorca, ya absolutamente consagrado como el gran promotor de lo que fue el homenaje a Góngora en 1927, la generación del 27, todo lo que significa García Lorca ya era García Lorca, y acompaña al humilde cholo que intentaba mostrar su poesía. Se publica Trilce en España, y tampoco tiene éxito. Gerardo Diego y Bergamín gestionan la publicación de Trilce y no tiene mucho éxito, Vallejo hasta el final de sus días, en 1938, va a pasar hambre, va a pasar necesidades, va a pasar dificultades de muchos tipos. Lo que se va a publicar después de muerto es España, aparta de mí este cáliz. España, aparte de mí, ese cáliz, que es un bellísimo libro que lo muestra totalmente vinculado, involucrado en lo que es la Guerra Civil Española. Es un libro que se promueve entre los combatientes, que es repartido entre los combatientes republicanos. Y yo les diría, analizando, que es el libro que lo lanza a la fama en Europa, que coloca su nombre en Europa. Posteriormente van a venir el reconocimiento de los heraldos negros, el reconocimiento de Trilce también, uno de los libros más difíciles, más herméticos por momentos de leer, y todo eso va a empezar a tener una influencia posterior. Poemas humanos, el libro que se conoce como Poemas humanos, nosotros tenemos 4 poemarios de César Vallejo. Los heraldos negros, que he publicado en 1919, como les dije, en 1922 Trilce, España, aparte de mí este cáliz, 1939, posterior a la muerte, y Poemas humanos, que su versión definitiva está recién en 1942, son los poemas que nadie sabía que Vallejo los estaba escribiendo, y que él los estaba escribiendo en ese exilio en París, y que son publicados por su esposa, por Georgette. Georgette va a ser una figura muy controversial. Hay quienes la van a acusar de lucrar o de
tener para sí los derechos de autor de Vallejo y a través de la venta. Yo no creo que sea así. Georgette era muy celosa de su obra y a su vez discutía con Vallejo. Había algo de enajenación en ella. Me contó un amigo peruano que la conocía a Georgette, que Georgette un día llega de mañana, a las 7 de la mañana, y le dice, no sabes lo que me pasó. Viviendo en Perú, donde ya se había ido a vivir a Lima, ¿no? Me pasé toda la noche, muchos años después de muerto Vallejo, muere recién en la década del 80, Georgette, dice, me pasé toda la noche discutiendo con César. Discutía con el fantasma de Vallejo, ¿no? Otra vez, ella tenía la máscara mortuaria de César Vallejo, y en una de esas discusiones con el fantasma de Vallejo la rompe en pedazos. Se habla de que posiblemente haya destruido algunos poemas. Esa enajenación, esa soledad de esa francesa que queda en Perú es muy controversial, muchos peruanos no les cae bien porque tiene un carácter fuerte. Hay un momento en el que va Gerardo Diego. Gerardo Diego se pasó al bando franquista, al bando falangista, dejó de ser nunca fue un republicano porque hay algunos poemas publicados en la Falange. Gerardo Diego llega a dar una conferencia en Lima, donde es invitada a Georgette, y lo dice en tono de broma. En tono de broma dice que Vallejo le quedó debiendo 100 francos, que una vez le prestó y nunca se los devolvió. Georgette en ese momento lo que hace es tomar un puñado de monedas, viéndolo a Gerardo Diego, y se las tira, ¡prum! Se hace un silencio brutal, o sea, el acto violento de tirar un montón de monedas. Cuando Gerardo Diego está por tomarse el avión para volver en el aeropuerto de Lima, le llega un sobre cerrado con los 100 francos. Se lo enviaba a Georgette. O sea, el carácter de ella era muy celosa con Vallejo y no permitía, por ejemplo, que lo musicalizaran, se enojaba cuando lo musicalizaba. Recordemos que Paco Ibáñez, recordemos un montón de autores que han nuestro Daniel Biglietti, hay muchos que han musicalizado a César Vallejo, cosa que a ella no le gustaba nada, era muy celosa. Esa mujer visita Santiago de Chuco y reconoce la voz en las montañas andinas. Yo voy a leer ahora algunos poemas, y ya un poco apuntando hacia el final, de César Vallejo, justamente, y ver las diferencias de esto que acabamos de ver con la poesía de Vallejo. Voy a leer el poema más importante, perdón, el más famoso, el primero que lo coloca absolutamente, que es el que le da nombre a los heraldos negros, ¿no? Dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Supuestamente este poema lo escribió porque él se enteró ese día que uno de los Santa María, el hermano de Carlos Santa María, que le conté ese lío en Santiago de Chuco, había violado a la hermana. Si fue una violación o no, no sabemos si fue una relación consentida, pero Vallejo lo va a vivir como una violación y va a intentar emborracharse, va a recorrer todo Trujillo en ese momento, va a volver a su hotel, donde alquilaba una habitación con su hermano Néstor, y va a escribir este poema, donde habla de los golpes. No dicen, yo cuando trato la polisemia en la literatura, acá César Vallejo está siendo universal con el concepto del golpe. Hay golpes en la vida. Entonces mañana nosotros perdemos un trabajo, perdemos un amor, lo que sea, y este poema nos va a auxiliar, porque nos va a volver a abrazar diciendo, sí, hay golpes en la vida. Lo otro, la incorporación del mundo indígena, de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Todas estas viviendas indígenas, lo fundamental, lo central en todas estas viviendas es el horno. Ese horno grande como el horno que nosotros conocemos, el horno de barro que nosotros conocemos. En todas estas viviendas indígenas de esa sierra peruana están esos hornos donde toda la familia
se reúne y el pan, les aseguro, el pan más rico que van a probar en toda su vida. Ahí en Santiago de Chuco, ¿no? Este poema con el que cierra Los Heraldos Negros, ¿no? Habla también de ese ser complejo. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de este enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sinsabores de féretro, luyidos vientos desenroscados de la esfinge, preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba, musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Vieron que lo culterano, lo que yo decía, es una poesía más difícil por el momento de llegar, es una poesía donde uno tiene que sintonizar en un mundo absolutamente poético e interpretativo, donde la realidad coloquial que pone Neruda ya no existe acá, ¿no? Este poema a mí es uno de los poemas más bellos, y el último que voy a leer de Los Heraldos Negros, que habla de los padres, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar frente a la tumba de los padres. Vallejo está sepultado en Montparnasse, en Francia. Este poema tiene que ver con los padres y con la muerte de los padres, que para Vallejo fue muy, muy doloroso. Se llama Los Pasos Lejanos. Dice: mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar, sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos. Por ellos va mi corazón a pie. La poesía de Vallejo precisa, como yo les decía, ese sintonizar en algo metafísico, en una visión donde hay una interpretación de la realidad tangible e inmediata, ¿no? Pero vieron que no es una poesía como la de Neruda, que habla a la multitud, de ese conceptismo que de inmediato va a ocasionar que nosotros lo entendamos y nos emocionamos con palabras simples. En Vallejo es mucho más complejo. Miren este poema que habla también. Este poema está escrito en la cárcel. Cuando permanece en la cárcel, de ahí salen los libros Escalas, donde él recoge muchos relatos, lo vivido en la cárcel, y muchos poemas que también recogen esa situación. Miren la orfandad, la soledad de la prisión y la ausencia de sus hermanos. Dice: las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya estaba muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar, gangueando sus memorias, dobladoras penas, hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos penas, vamos viendo los barcos, el mío es el más bonito, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos, como debe ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fleteados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta
el desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa los pequeños, como si también nosotros no pudiéramos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. Leo el último poema, que es con el que me gusta siempre, a ver si lo encuentro. Massa, justamente, el poema que yo les decía. Este poema yo lo he leído en algún lugar y me han dicho, es un poema profundamente cristiano. Y lo he leído en otros lugares y me han dicho, es un poema profundamente marxista. Y lo he leído en otros lugares y me han dicho, es un poema profundamente humanitario, ¿no? La polisemia de lo que dice Vallejo a partir de este combatiente muerto, ¿no? Y de lo que se puede hacer contra la muerte. Y miren lo que les voy a decir, miren lo que les voy a decir. En medio de una pandemia, de una cuarentena, este poema tiene mucho que ver también, de cómo salir de una situación adversa, ¿no? Massa. Dice, al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. La interpretación de qué puede contra la muerte, ¿no? Y yo creo que lo que puede contra la muerte es sentirnos todos juntos y tener un enemigo común, ¿no? Entonces se me acaba de ocurrir la similitud que puede haber en esta necesidad que tenemos nosotros, resistencia y salir de esta porquería que no se va más. Pero quizás todo pase por sentirnos una unidad, ¿no? Que es lo que acá Vallejo está evocando, ¿no? La necesidad de sentirnos una unidad contra algo, que creo que solamente así se vencen las cosas, ¿no? Sintiéndonos, en lugar de fragmentarnos tanto en pantallitas, como lamentablemente nos estamos fragmentados en este momento, sentirnos juntos, aunque lejanos, pero por lo menos juntos contra un mal común. Y la polisemia, hay golpes en la vida, Massa. Lo que les decía al principio, el conceptismo o lo coloquial y directo de Pablo Neruda le habla a la multitud, nos emociona, nos mueve, nos moviliza. Ese secreto que nos está contando todo el tiempo Vallejo al oído, que tenemos que hacer un poquito hasta el esfuerzo emocional de entenderlos, nos lleva quizás a veces en palabras a un sentimiento mucho más profundo y a una comprensión un poco más lejana. Cerrando, les digo que son dos formidables poetas, son dos poetas que encolumnan dos posibilidades de la poesía latinoamericana, y así como todo surge de Rubén Darío, de estas dos columnas surge muchísima poesía. No hay poeta que no se sienta más representado por Neruda o por Vallejo. La figura de Neruda ha ido un poco debilitándose con esas historias paralelas que nos vamos enterando de sus esposas, de sus aventuras y desventuras, y la de Vallejo ha ido creciendo por ese amor, por esa unidad que tenemos todos nosotros para que el muerto se levante y camine, ¿no? Vallejo se empieza a convertir en alguien que nosotros lo sabemos como cercano y confidente. Dos poetas formidables y dos posibilidades de la poesía, como vimos que estaban Víctor Hugo y Baudelaire, y como ahora vimos que están Neruda y Vallejo.